Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a acercarnos a nivel periodístico al enigma de los seres intraterrenos, al enigma de la Tierra hueca o como queráis llamarlo. Y es que ha habido incidentes a lo largo de la historia que expondrían la existencia de un mundo por debajo del nuestro con una avanzada civilización. Bueno, la teoría de la Tierra hueca desde luego ha desafiado los paradigmas de la ciencia desde hace 500 años por las demostraciones matemáticas de diferentes científicos y sobre todo por las vivencias de diversos pilotos y exploradores que se habrían encontrado con auténticas entradas a un mundo interior desconocido. Bueno, en el presente videoprograma vamos a mostrar varias descripciones de estos viajes, de estos encuentros, de estas explicaciones científicas y lo vamos a hacer de una manera periodística porque, bueno, en mi opinión, bueno, pues está bastante claro que la ciencia puede estar perfectamente segura de todo lo que serían las mediciones de las capas por debajo de la Tierra, pero eso no quita que haya habido otros científicos y de hecho que haya habido otras vivencias que estarían exponiendo algo complementario, que sería la existencia de diversos puntos en donde quizá humanos en tiempos remotos tuvieron que refugiarse para evitar el contacto con la atmósfera exterior. Y bueno, pues vamos a empezar con un enigma muy poco conocido y que envuelve a uno de los grandes villanos de la historia de la humanidad, Hitler. Y es que resulta que Hitler estaba completamente obsesionado con el mito de Agartha, con el mito de la Tierra hueca y de hecho no dejó de buscar lo que serían instrumentos de poder o cualquier tipo de concepto relacionado con antiguas maquinarias identificadas con el poder de los dioses. Bueno, hay un momento en el que Hitler empieza a perder la guerra y comienza a obsesionarse completamente con todo esto y decide mandar una expedición al Tíbet para tratar de conseguir los manuscritos más antiguos de la religión budista en donde se hiciera mención a la famosa Tierra hueca. Bueno, perteneciente al culto Bril y fanático de los conceptos relacionados con el Arca de la Alianza, hay un momento en el que Hitler comienza a mandar misiones secretas a lo largo y ancho del globo terráqueo para intentar encontrar esas entradas. Y de hecho hay un incidente del año 1947 en donde un supuesto tripulante llamado Karl Unger a bordo del submarino alemán U-Boot 209, comandado por el capitán Heinrich Broda, habría entrado en contacto con el mundo interior de Agartha en el Polo Sur tras ser atacados por una aeronave canadiense de la RAF el día 4 de mayo de 1943. Bueno, hay una cosa muy curiosa porque es que resulta que hay unos mapas atribuidos al régimen alemán de la Segunda Guerra Mundial que enlazan bastante bien con con el trabajo del famoso cartógrafo y artista Heinrich C. Beran para la National Geographic en 1966. Y es que resulta que se habla en esos mapas de un mismo punto, una supuesta entrada secreta a unos 64 grados suroeste de latitud y 1 grado de longitud este a una profundidad de 400 metros. Bueno, lo interesante es que había una serie de instrucciones sobre las maniobras náuticas que hicieron en el marco de esa misión, en donde se habrían avistado incluso una serie de luces identificadas con una ciudad intraterrena. Bueno, la misión de Hitler habría experimentado un cambio en lo que sería la polaridad de sus componentes eléctricos y habrían visto cómo sus instrumentos de navegación de a bordo se habrían inutilizado al aproximarse a este emplazamiento. De hecho, en uno de los mapas aparece perfectamente definida lo que sería una entrada polar en el Polo Sur. Bueno, esto, por supuesto, esta teoría es muy arriesgada, ¿no? Esto choca con los modernos paradigmas científicos que permiten identificar lo que serían las mediciones de ondas sísmicas con una serie de capas magmáticas en continuo movimiento. Bueno, allí reposan las placas continentales y a mayor profundidad un núcleo de hierro fundido girando a toda velocidad, creando un campo magnético terrestre y evitando el colapso gravitatorio del planeta. Esto es la ciencia oficial y
irrebatible y además se rechaza cualquier tipo de posibilidad de que cualquier tipo de orbe en el cosmos o algún planeta, alguna luna, sea diferente de todo esto. Pero resulta que en las misiones del Apolo realizadas por parte de los Estados Unidos en la Luna se pusieron una serie de láseres para medir las vibraciones de la Luna cuando cayese algún tipo de meteorito o cuando hubiese algún tipo de anomalía. Y resulta que se dieron cuenta de que cada vez que caía algo sobre la superficie de la Luna, esta vibraba como si fuera una campana durante una hora. Y esto evidentemente ha sido identificado por diferentes científicos como que es posible que este inmenso satélite que tenemos aquí al lado sea realmente un cuerpo hueco. Bueno, esto por supuesto no encaja con la posibilidad de que una esfera rellena de capas de material volcánico enfriado y solidificado tras el paso de millones de años, pues evidentemente muestre esa vibración. Además, tampoco explica las anomalías magnéticas encontradas en unos lugares muy curiosos llamados mascones, y de hecho es que es muy curioso porque la Luna no rota a una velocidad lo suficientemente veloz como para generar un efecto dinamo en los minerales de la superficie, y entonces claro, estaríamos hablando de un cuerpo imposible. Esto ya lo hemos desarrollado en las crónicas de la Luna. ¿De dónde por tanto sale esa capacidad magnética? ¿Es que acaso la Luna es hueca como una pelota de tenis, como una pelota de baloncesto? ¿Podría ocurrir lo mismo en la Tierra y nuestros cálculos están totalmente equivocados? Vamos a ver lo que sería en esta parte del videoprograma la historia, porque resulta que el concepto de un mundo subterráneo aparece en la práctica totalidad de las culturas antiguas en nuestro pasado, en su folclore, en leyendas, en lo que serían sus mitos, ¿no? Bueno, la primera noticia que se tiene de este enigma aparece en la famosa epopeya de Gilgamesh, en la 12ª tablilla de arcilla encontrada en la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio neoasirio y la ciudad más importante del mundo hace 2500 años. Bueno, pues tanto en esa tablilla como en la referida al descenso de Istar al inframundo aparecen fascinantes criaturas relacionadas con un imperio que se desarrollaba por debajo de la corteza de la Tierra. Bueno, en este mismo contexto aparece también lo que sería la mitología griega al respecto del dios Hades, que aparece como señor de una tierra más allá de los límites exteriores del mar, en un mundo interior lleno de cavernas. Bueno, esto es muy similar al Svalbardfirm de lo que sería la mitología escandinava y a la ciudad perdida de Shambhala, según la creencia de los montes tibetanos. ¿Acaso Hitler sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando mandó a sus submarinos al Polo Sur? Bueno, es que todo parece referirse a lo mismo. Por ejemplo, en la tradición andina también encontramos la historia de la montaña de Masú, en donde un jardín subterráneo secreto de enormes proporciones fue descubierto por el creador de todo, en una historia similar a la del dios asirio Zalmoxis tras viajar a través de oscuras grutas en el interior de otra montaña sagrada. Luego, por otra parte, en la mitología céltica encontramos la leyenda de la montaña de Cruachan, también conocida como las puertas del infierno, un emplazamiento relacionado con extrañas criaturas que serían capaces de emerger hasta la superficie de la Tierra. Luego, por otra parte, encontramos en la India la leyenda de los Angamei Naga, que expone que sus ancestros emergieron de una tierra subterránea, y además es que esto es muy curioso porque es una tradición similar a la del pueblo de los taíno en el Caribe. Bueno, si nos vamos al Pacífico, a Papúa Nueva Guinea, nos encontramos la leyenda ancestral de las islas Trobriand, que habrían descendido pues de los primeros moradores de la isla, los cuales habrían aparecido en una cueva sagrada llamada Obucula, similar a la que encontramos en el folclore mexicano a 7 kilómetros al sur de Ojinaga, de la que también saldrían criaturas de horrible aspecto
concepto del interior de la Tierra. Bueno, como vamos viendo, hay una gran cantidad de pueblos que parecen estar hablando y coinciden en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en Alemania ya encontramos los mitos de las montañas de Eisenach y Gotha como un portal a un supuesto mundo interior. E incluso en Rusia tenemos la leyenda de los Samoyeds, una tribu siberiana que habría entrado en contacto con una supuesta civilización que viviría también en el interior de nuestro mundo. Bueno, luego tenemos en América, en Estados Unidos, en el río Mississippi, Missouri, y en todas las culturas que se desarrollaron en lo que sería el cauce de este río, tenemos a los Iroquois, a los Hopi y a los herederos del territorio del Gran Cañón del Colorado. Todas ellas muestran unas raíces de unos pobladores que habrían entrado a ese inframundo y que convivirían con nosotros sin nuestro conocimiento. Incluso la leyenda de los famosos hombres hormiga que estarían viviendo en lo que sería el interior de la Tierra también parte de esas culturas americanas de tiempos remotos. Bueno, también en Brasil tenemos en el río Parima o incluso en las leyendas de los fundadores de la ciudad de Cuzco menciones a esos supuestos intraterrestres que habrían conseguido llegar a la superficie e incluso interaccionar con los pueblos. Bueno, la gran pregunta es si esta es la misma historia separada por siglos, por milenios o por decenas de miles de kilómetros. ¿Por qué todos estos pueblos comentan lo mismo? ¿Sería posible científicamente la existencia de un mundo interior habitado por fantásticos seres? ¿Qué expediciones se han realizado? Bueno, como decíamos anteriormente, la ciencia se remite a los hechos. De hecho, hay un pozo en Rusia, el pozo de Koya, que ha conseguido llegar a excavar un 0,1% de lo que sería la superficie de la corteza terrestre y que tiene lo que sería una profundidad de 12.262 metros. Pero claro, esto es muy curioso porque los estudios sobre la deriva de los continentes y los análisis de los sismos que se producen cada día en el planeta han permitido determinar un plano seccional de nuestro planeta en donde no hay espacio para intraterrestres. Se conoce perfectamente que el polo magnético y el polo geográfico son distintos, no comparten el mismo lugar, pero es que resulta que estos argumentos fueron esgrimidos por el famoso astrónomo y científico Edmund Halley, descubridor del cometa del mismo nombre, quien expuso la posibilidad de que la Tierra no podía ser otra cosa que una esfera hueca similar a una muñeca rusa con unas esferas dentro de otras. Bueno, esto es muy curioso porque aparece en un artículo publicado en el marco de las Philosophical Transactions de la Royal Society de Londres, y de hecho es que Halley llegó a proponer la idea de una Tierra formada por una cubierta hueca y luego con dos capas concéntricas que estarían rodeando un núcleo interno. Bueno, el diámetro de las mismas, y es que esto es muy curioso, sería realmente el diámetro de Mercurio, de Venus y de Marte. Bueno, ahí estaban los valores de Edmund Halley y que de hecho salían de los cálculos de los valores de densidad de Newton. Newton, el padre de la ciencia moderna. Y es que según Halley, esas esferas rotarían a diferentes velocidades, lo que explicaría, por supuesto, las anomalías magnéticas tanto del polo norte como del polo sur, y de hecho también llegaría a hablar de dos entradas, una en el norte y otra en el sur de la Tierra, en donde llegarían a emanarse gases que se corresponderían con lo que serían las auroras boreales, en una teoría que también complementaría las eyecciones solares que recibimos por parte del astro rey. Bueno, un modelo arriesgado el de Halley, bueno, esto lo puedo comentar a nivel de opinión, ¿no? Pero bueno, esto es muy curioso porque comentaba Newton que un planeta hueco tendría que tener gravedad cero en su interior, y esto por supuesto serían unas malas condiciones para que los extraterrestres pudiesen llegar a desarrollarse, ¿no? Bueno, fue el gran matemático Leonhard Euler el que en su obra Más allá de las tierras propuso un modelo de esferas concéntricas en donde un sol interior de 997,99 kilómetros proporcionaría luz a una supuesta civilización interior altamente avanzada. De hecho, sus estudios fueron recogidos por otro científico, Sir John Leslie, en su obra Elementos
de la filosofía natural, del año 1829. Este señor expande la idea de Euler y de hecho propone que en el centro de la Tierra no hay un sol, sino dos soles a los que llama Plutón y Proserpina. Plutón, que no tiene nada que ver con el planeta exterior descubierto por Klein Tombaugh en 1930. Bueno, ¿qué tipo de expediciones encontramos a este respecto? Bueno, pues resulta que en 1781, en los tiempos de la Guerra Civil Norteamericana, hay un expedicionario de origen francés que se llama Jean-Antoine Leclerc Milford, que lidera un grupo de exploración de cientos de indios del pueblo Creek por una serie de cavernas situadas muy cerca de la desembocadura del río Rojo en el río Mississippi. Bueno, aquel intrépido aventurero conocía las leyendas de la zona al respecto de unos territorios desconocidos metidos dentro del interior de la Tierra, y resulta que se habría encontrado este explorador, Milford, lo que sería una auténtica ciudad intraterrena, al estilo de la Capadocia en Turquía, una ciudad con capacidad para albergar desde 15 a 20.000 familias. Pero claro, esto es muy curioso porque estamos hablando de que realmente la agricultura, la ganadería, pues se tiene que desarrollar en la superficie. ¿Qué razón habría para que diferentes poblaciones en el pasado tuviesen que meterse por debajo de la tierra y tuviesen que crear una auténtica ciudad incluso con canalizaciones de aire para poder sobrevivir? ¿Tendrían estas cuevas conexión con ese supuesto mundo interior o simplemente se habrían construido para protegerse de un medio ambiente hostil? Quizá de lo que comentaba Oppenheimer, el desarrollador de las primeras bombas atómicas de los Estados Unidos, al respecto de posibles detonaciones nucleares en nuestro pasado más remoto. Esto, por supuesto, enlaza con lo que serían civilizaciones con un alto grado de desarrollo, mucho más de lo que podemos llegar a pensar a día de hoy, ¿no? Bueno, prácticamente en las mismas fechas en las que Milford organizaba aquel mítico viaje, nacía John Cleves Sims, que llegaría a oficial de la Armada de los Estados Unidos y que revolucionó el mundo científico de aquel entonces al afirmar que el centro del planeta realmente estaba ocupado por una especie de concha de alrededor de 1250 kilómetros de diámetro, con aventuras en ambos polos de unos 2000 kilómetros de diámetro. Bueno, el modelo de Cleves Sims también compartía el diseño de las muñecas rusas, es decir, como esferas unas dentro de otras y separadas además por un fluido que sería el responsable de la creación de la gravedad de nuestro planeta. Eso, por un lado, ese fluido también estaría provocando lo que sería la deriva de los continentes. Bueno, yo en mi caso soy bastante crítico con este tipo de teorías, pero estamos viendo todo esto a nivel de periodismo, ¿no? Y es que Symes acabaría falleciendo en 1829, pero resulta que uno de sus seguidores de sus teorías científicas, James McBride, que fue un millonario de Miami, que fue además miembro de la Casa de Representantes del gobierno en el estado de Ohio, llevó lo que sería una propuesta de investigación del interior de la Tierra al Congreso de los Estados Unidos. Hubo una votación, 56 votos para el no y 44 por el sí, y de hecho llegó a intermediar el presidente Van Buren en todo aquel asunto que se estaba empezando a descontrolar, ¿no? Había diferentes investigadores que estaban comentando que el tema de la Tierra hueca era mucho más que una posibilidad. Bueno, al respecto de esto tenemos otro incidente que se llama el incidente Reed, y es que resulta que tenemos a un investigador que se llama William Reed, que escribe en su libro El fantasma de los polos lo que sería, descripciones de diferentes lugareños al norte de Noruega, en donde se expondría una entrada en el polo norte, en donde se daría paso a amplios continentes, océanos, montañas y ríos en donde la vida vegetal y animal serían una realidad. Luego tenemos lo que sería lo que comentaba Marshall B. Gardner, que habría llegado a las mismas conclusiones que Reed, porque Reed además hacía un análisis exhaustivo científico con diferentes datos, y resulta que habría llegado a las mismas conclusiones que Reed sin conocer los datos el uno
del otro. Pero si yo me tengo que quedar con algo, es bueno, la descripción de una expedición que aparece en un libro que se llama El dios humeante de 1908, escrito por Olaf Jansen. Bueno, pues esto es fascinante, ¿no? Porque resulta que en el libro se trata la experiencia de un padre con un hijo, ambos de Noruega, que tratan de encontrar la tierra que va más allá del viento del norte, tal y como viene en las mitologías escandinavas. Bueno, resulta que una tormenta de viento les habría llevado directamente a una de estas entradas en el Polo Norte, en donde se habría podido contemplar el interior de la Tierra Hueca. Bueno, tanto padre como hijo habrían permanecido allí durante 2 años y en ese tiempo habrían sido testigos de un mundo de proporciones colosales con intraterrestres de gran tamaño y una fauna y flora exuberantes. Bueno, el padre habría muerto en el viaje de vuelta y el hijo habría sido rescatado, pero le habrían internado directamente en una prisión psiquiátrica, pues contando una historia totalmente increíble, ¿no? Bueno, al más puro estilo 12 monos, si me apuran, ¿no? Bueno, tras emigrar a los Estados Unidos, este hombre sale de allí porque demuestra que tiene las facultades mentales perfectamente bien, emigra a Estados Unidos y se encuentra con Willis George Emerson, a partir del cual, bueno, pues a partir de ese momento le cuenta su historia y se publica el libro mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, hay otro incidente de otra expedición que comenta el investigador Vilhjálmur Stefansson en su libro Misterios sin resolver en el Ártico, en donde el 12 de agosto de 1937 un avión de pasajeros de 4 motores despega desde el aeropuerto de Moscú hasta Fairbanks, en Alaska, ese era el destino, y resulta que va con una tripulación de 6 experimentados pilotos que de repente se pierde tras encontrarse con unas condiciones climatológicas adversas al cruzar lo que sería el Polo Norte. Ese avión habría tenido que descender desde los 20.000 pies a los 13.000 pies a toda velocidad y habrían llegado a aterrizar en una zona que no aparecía en los mapas, habrían tenido problemas con las brújulas, habrían tenido problemas con todos los instrumentos de navegación y de hecho en sus comunicaciones habrían ido perdiendo progresivamente lo que sería la señal de de lo que serían los aeropuertos más cercanos, las torres de control más cercanas, ¿no? Hubo bastante polémica en los años 40 en Moscú al respecto de las investigaciones oficiales que habrían llegado a tapar un incidente de una supuesta entrada o de un supuesto contacto con esas supuestas, volvemos a decir, entradas polares, ¿no? Bueno, pero para polémica la que se lió con lo que comentó el almirante Richard Byrd en 1947. Bueno, esta es una historia muy especial porque tenemos a un hombre condecorado y conocido en el ejército del aire norteamericano por sus inmensos aportes científicos al respecto del Polo Norte y del Polo Sur. Es la persona que más sabe del Polo Norte y del Polo Sur del mundo y que relata una historia que daría, desde luego, pues para hacer un auténtico libro porque es realmente increíble, ¿no? Bueno, este militar norteamericano, que llegó a ser gran canciller de la Orden de Lafayette y de la Cruz del Mérito, y secretario perpetuo de la Academia Federal de la Marina Americana y de las Ciencias, era un hombre, pues realmente un científico muy exacto, ¿no? Registraba minuciosamente todos los movimientos que hacía y además era obediente a la hora de cumplir órdenes, ¿no? Bueno, pues su historia comienza el día 19 de febrero de 1947. Este señor, junto con su operador de radio, va sobrevolando una inmensa llanura en el Polo Sur y de repente pues se encuentra con unas extrañas extensiones de hielo y nieve que nunca había visto antes. Tenía coloraciones amarillas, con dibujos lineales. Y claro, esto es muy curioso porque empezó a observar a ver dónde estaban y la aguja giroscópica de la brújula magnética pues comenzó a oscilar y a girar a toda velocidad, ¿no? Bueno, él intentó orientarse al respecto de la posición del Sol y bueno, pues vio que el avión continuaba y decidió seguir para adelante, ¿no? Bueno, 29 minutos después de ese primer incidente, bueno, pues resulta que empieza a observar algo completamente imposible. Y es que Richard Byrd comenta que observa un río que transcurría desde la parte central de un entramado geológico que no existía en todas sus anteriores visitas a esa zona,
zona, veía colores verdes de vegetación exuberante, veía además una luz crepuscular, el sol ya no conseguía saber dónde estaba y de hecho pudo registrar varios detalles, ¿no? Por ejemplo, veía en un momento dado en su diario, está registrado como a la derecha, pues ve lo que sería un extraño tipo de animal como un mamut, pues andando en lo que sería pues un campo con vegetación y a la izquierda grandes bosques en las laderas de esas montañas totalmente desconocidas. Bueno, esa luz crepuscular, el operador de radio que no conseguía entablar ningún tipo de contacto con ninguna torre de control y a lo lejos lo que parecía ser una ciudad, la temperatura marcando 25 grados bajo cero y una experiencia inaudita de uno de los hombres de ciencia más importantes del mundo en aquel momento y además una experiencia que se completa con lo que sería el contacto con esa ciudad intraterrena, con unos seres que le avisan de la escalada nuclear que están realizando las mayores potencias del mundo y bueno, pues además con unas características muy similares a los de algunos relatos de abducidos a lo largo y ancho de la historia de la ufología. Bueno, cuando Richard Byrd le ocurre esto, viaja hasta Washington porque comenta esto a sus superiores, el Pentágono le llama, Harry S. Truman le llama también y bueno, pues después de comentar sus increíbles declaraciones, le mandan silencio absoluto y este tema es tratado como auténtico alto secreto por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto es muy curioso porque enlaza perfectamente con lo que ocurre con el famoso vuelo 19, desaparecido el día 5 de diciembre de 1945 de la base de Fort Lauderdale, en la costa este de Florida. Bueno, aquí en este caso tenemos 14 hombres y 5 aviones del tipo Grumman Avenger que durante un vuelo de entrenamiento en las cercanías de las islas Hens y Kitchen, de repente a 193 kilómetros de la base, todos los aparatos electromagnéticos empiezan a fallar, hay saltos y discontinuidades en lo que serían las comunicaciones por radio y de hecho ellos observan como que también pierden la visión del sol y también pierden lo que sería la visión del mar, ¿no? Estaban sobre el mar, porque dicen que además el mar presenta un color diferente, no es azul tal y como se puede ver perfectamente, es de otro color, ¿no? Bueno, habían entrado realmente en esa tierra hueca por una abertura desconocida. Bueno, lo que sí que se supo es que jamás regresaron. Luego, por otra parte, en este tipo de enigmas, pues tenemos que diferentes objetos voladores no identificados han sido vistos entrando y saliendo de volcanes. Esto aparece en el volcán Popocatépetl, en el monte Fuji y bueno, pues hay una polémica filmación en el volcán Calbuco que bueno, yo la verdad es que tengo mis reparos a la hora de identificarlo como un objeto volador no identificado real, ¿no? Bueno, este caso, este tema de la tierra hueca, yo soy la verdad es que bastante escéptico, no puedo negar que haya habido diferentes incidentes en la historia que se han recogido y sobre todo esas misiones de Hitler que desde luego pues me parecen totalmente reales y tienen un alto grado de verosimilitud. No puedo dudar de lo que dijo un almirante como Richard Byrd, ¿no? No puedo dudar tampoco de lo que aparecen en las diferentes civilizaciones del pasado, pero claro, estamos hablando de que esto pues choca continuamente con lo que dice la ciencia al respecto de las mediciones de las capas de la Tierra. Bueno, ¿sería posible que dentro de nuestra corteza realmente hubiese algunas civilizaciones que hubiesen encontrado acomodo para poder vivir? ¿Sería posible que, bueno, pues ese supuesto mundo interior no fuese realmente en lo que sería el núcleo de la Tierra, sino en la corteza terrestre? Bueno, el enigma de la Tierra hueca, de los intraterrestres, imposible a nivel científico, según la ciencia de hoy, pero choca con vivencias, con pruebas científicas y sobre todo con incidentes que desafían más de 500 años de historia. Así que nada, nos hemos acercado a nivel periodístico a este enigma y bueno, pues espero que hayáis disfrutado muchísimo de lo que os he contado y nada, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.
Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a acercarnos a nivel periodístico al enigma de los seres intraterrenos, al enigma de la Tierra hueca o como queráis llamarlo. Y es que ha habido incidentes a lo largo de la historia que expondrían la existencia de un mundo por debajo del nuestro con una avanzada civilización. Bueno, la teoría de la Tierra hueca desde luego ha desafiado los paradigmas de la ciencia desde hace 500 años por las demostraciones matemáticas de diferentes de poder o cualquier tipo de concepto relacionado con antiguas maquinarias identificadas con el poder de los dioses. Bueno, hay un momento en el que Hitler empieza a perder la guerra y comienza a obsesionarse completamente con todo esto y decide mandar una expedición al Tíbet para tratar de conseguir los manuscritos más antiguos de la religión budista en donde se hiciera mención a la famosa Tierra hueca. Bueno, perteneciente al culto Bril y fanático de los conceptos relacionados con el Arca de la Alianza, hay un momento en el que Hitler comienza a mandar misiones secretas a lo largo y ancho del globo terráqueo para intentar encontrar esas entradas. Y de hecho hay un incidente del año 1947 en donde un supuesto tripulante llamado Karl Unger a bordo del submarino alemán U-Boot 209, comandado por el capitán Heinrich Broda, habría entrado en contacto con el mundo interior de Agartha en el Polo Sur tras ser atacados por una aeronave canadiense de la RAF el día 4 de mayo de 1943. Bueno, hay una cosa muy curiosa porque es que resulta que hay unos mapas atribuidos al régimen alemán de la Segunda Guerra Mundial que enlazan bastante bien con lo que científicos y de hecho que haya habido otras vivencias que estarían exponiendo algo complementario, que sería la existencia de diversos puntos en donde quizá humanos en tiempos remotos tuvieron que refugiarse para evitar el contacto con la atmósfera exterior. Y bueno, pues vamos a empezar con un enigma muy poco conocido y que envuelve a uno de los grandes villanos de la historia de la humanidad, Hitler. Y es que resulta que Hitler estaba completamente obsesionado con el mito de Agartha, con el mito de la Tierra hueca, y de hecho no dejó de buscar lo que serían instrumentos científicos y sobre todo por las vivencias de diversos pilotos y exploradores que se habrían encontrado con auténticas entradas a un mundo interior desconocido. Bueno, en el presente videoprograma vamos a mostrar varias descripciones de estos viajes, de estos encuentros, de estas explicaciones científicas y lo vamos a hacer de una manera periodística porque, bueno, en mi opinión, bueno, pues está bastante claro que la ciencia puede estar perfectamente segura de todo lo que serían las mediciones de las capas por debajo de la Tierra, pero eso no quita que haya habido otros